Buenos días a todos. Aquí desde Colima, la empresa Bandoya, representante exclusivos de Liebherr División Concreto para México. Hablamos de equipos para fabricar el concreto, transportar, colocar y reciclar. Hoy va a ser una Bandoya audio sobre el primer resultado completo de nuestro estudio de la ecología de la planta de concreto. Aquí está nuestro sitio web. Aprovechando para enseñar las novedades, la planta LSM 3.0, la más eficiente que existe y más precisa, sobre todo 0.5. Vamos a ver por qué es importante. Esas son la bandeja de las novedades. Aquí tenemos la semirremolque eléctrica, que también es importante hoy en día. Y aquí el sistema de control de humedad MFS, muy preciso, con 0.05% con el método científico muy avanzado de capacitividad. Porque vamos a ver más abajo directamente. Aquí vemos el estudio de mezclado central, que vamos a dejar por el momento, la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, que sostiene los cálculos que vamos a hacer para el estudio ambiental, LSIE por Life Cycle Assessment. Bueno, entonces hemos visto el estudio de mezclado central que se hizo durante los 3 últimos años, que sirve de base científica a describir los equipos y al estudio de ecología que empezó a raíz de la importancia del impacto ambiental. Entonces, estudio ecología porque abarca todos los aspectos entre la planta de concreto y el resto de la naturaleza. Ok, y en inglés se dice Life Cycle Assessment, como quizás algunos han oído hablar. Entonces, vamos a entrar aquí. Entonces, por el momento estamos haciendo un estudio simplificado. Quiere decir que no podemos abarcar todos los temas que pueden ser, pero el agua, la contaminación de fines, los productos dañinos para la salud humana. Vamos a ir directamente al primer resultado preliminar. En la parte 5, el esquema bajo un esquema oficial y científico de la Universidad para una planta de concreto. Aquí se trata de la primer subestudio sobre el aspecto del óxido de carbono, que es el principal gas que hace elevar la temperatura de la Tierra y con todas sus consecuencias indirectas sobre el bienestar y la naturaleza, el bienestar del hombre y la naturaleza. Entonces vamos a ver los datos brutos, digamos. Entonces, eso primero, aquí habíamos tenido el primer diagrama, es la producción del concreto, el transporte, la colocación, el reciclaje. Aquí es la suma de los factores de emisión o la de huella del CO2 para las dos primeras etapas de la producción de concreto durante su vida, en la fabricación y el transporte, que pensamos a priori que va a representar la mayor parte, a priori digo, del balance del CO2 en la vida del concreto. Entonces aquí lanzamos el link para ver cuál es este cuadro. Aquí tenemos el sistema de las posibilidades, las hicimos lo más exhaustivo posible, no dejando ninguna hipótesis. El sistema de amasado, luego la energía que utiliza, porque obviamente es la energía
contamina, o la producción que contamina en CO2, y aquí la energía utilizada por el transporte activo del concreto hasta su lugar de descarga. No abarcamos la descarga todavía. Aquí en el sistema de amasado hay todo lo que es revolvedora. Todo eso quiere decir que, como en México lo hacen, mezclan con la revolvedora por lo mínimo 5 a 7 minutos. Y la planta es solamente una planta dosificadora. Entonces, durante este mezclado, pues se utiliza el recurso hasta la fecha del motor, básicamente diésel todavía, para hacer girar el trompo que se supone que mezcla la mezcla de concreto que hemos visto en el estudio de mezclado central, que no es eficiente ni en calidad ni en consumo de cemento. Y aquí tenemos las otras posibilidades con mezclado central, que es el mezclado twin shaft, lo más utilizado. Hay otro, y el ring pan Lieber, que es uno más avanzado, más intenso, que va a utilizar todavía más parte del cemento de la mezcla. Aquí vemos los resultados. El factor de amasado, vemos que la energía puesta, bueno, la emisión puesta en amasar el concreto o mezclar en la revolvedora es entre 214 y 218. Quiere decir que cada metro cúbico se emite, en este caso, bueno, directamente por el caso del diésel, indirectamente para el TIL que consume electricidad, tantos kilos de CO2 por metro cúbico, que es una cifra aquí alrededor de 215 a 220. Quiere decir que cada metro cúbico se emite. Es mucho, y eso viene del hecho que la huella del cemento es muy alta, que es en México, en cualquier parte del mundo, porque es de entre 600 y 800 kilos de CO2 por metro cúbico, por tonelada, perdón, de cemento producido. Que aquí recuerdo que tenemos parámetros fijos, tomamos un concreto de 350 kilos de cemento, una densidad de 30 megapascal y una duración de mezclado que hemos dicho para la revolvedora de 5 a 7 minutos. Ahora, aquí el factor, aquí si tomamos en cuenta los mezcladores, estamos mucho más bajo por la sencilla, pero no tan entendida, que el mezclado central permite potencializar más cemento. Quiere decir que en la revolvedora, cuando se mete 350 kilos, no la totalidad se hidrata del cemento y se transforma en cristales. Se deja inerte, pues. Y cuando se utiliza un mezclador que mezcla más, hay más de esta parte, hay como 80%, 85% del cemento que está hidratado. Por lo tanto, para hacer 30 megapascal se utiliza menos cemento para los mezcladores, que en realidad va a ser como 300 kilos. Ahora luego, es una bajada bastante significativa, porque ring pan son 177, que ya son como con respecto al clásico 218, 18, son más de 40 ahorrado, que no emisión, la huella o la emisión. Recuerdo que aquí está tomado en cuenta en el factor amasado de la consumo de electricidad CFE, producida en México por los mezcladores. Eso lo podemos ver en detalle en la parte del mezclado. Luego, el factor transporte. Vemos que aquí es muchísimo más bajo en realidad que el factor cemento. Va de 3 a 15. 15 es para el chasis eléctrico, que ya hemos visto en la parte de transporte, que no es la solución, parecía ser la solución ideal, pero en realidad el chasis eléctrico utiliza mucha energía de electricidad y tiene una huella superior a las emisiones directas del diésel o del gas a fortiori. Pero todas las otras revolvedoras están cerca de 2 o 3, lo que es muy poco con respecto al cemento. En cuanto a los mezcladores, hemos escogido solamente 3 posibilidades.
de transporte, que es la más clásica, entre comillas, revolvedora normal y diésel chasis. La revolvedora plug-in más chasis gas, que es la más eficiente en cuanto a emisión, la más baja. Plug-in quiere decir que la revolvedora que se utiliza para las paradas colados, pero no colados, cargas y paradas, se utilizaría la electricidad de la CFE para transporte el chasis gas, que emite un poco menos de CO2 que el diésel. Y aquí el peor caso, para destacarlo todavía más, la revolvedora hybrid, que dice que se utiliza la electricidad de su chasis, que lo cual es eléctrico, que es, entonces sí que 15 amontona aquí la huella más la emisión directa a 15. Ok, eso es para los tres tipos de mezcladores de verdad, entre comillas, en oposición a lo que llamamos revolvedora tilt, porque es el mismo funcionamiento físico-químico que una revolvedora sobre chasis. Luego, el total, esa es la cifra que nos interesa en realidad para el total, factor amasado más transporte, son de 220 para todo lo que es sistema de mezclado con revolvedora, cuál sea prácticamente el tipo de transporte, que le metemos una revolvedora eléctrica híbrida sobre gas, una revolvedora eléctrica plug-in sobre diésel. Parece que aquí el impacto del cemento es tan importante que aún mejorando el transporte con equipos eléctricos no mejora mucha la situación. Porque aquí vemos el factor transporte en porcentaje, la parte de emisión transporte sobre la parte total es de nada más de 1 a 2%, salvo el chasis que está en el sentido negativo porque empeora la situación demasiado. Es más que significativo. Ahora pasamos al aspecto mezclado central de verdad, que aquí sí que con el mezclado Twin Shaft de de otras marcas se llega a bajar. El transporte sigue siendo bajo con respecto al total de 2%. Entonces también aquí, aunque aquí se baja el total de 30 kilos de CO2 por metro cúbico, lo que es muy significativo. Aquí vemos la mejora del sistema con respecto al clásico, al chasis, diésel chasis y diésel, y mezclando con el mezclador normal. Y aquí vemos que todo está cero de variación. Pero aquí ya con el Twin Shaft empezamos a tener resultados muy significativos de 14% de mejora, porque bajamos de una promedio de 221 a 191, que son 21 más 9 son 30 kilos. Y aquí, si no utilizamos el mejor sistema de transporte, que es revolvedora eléctrica plug-in, ¿verdad? En chasis gas, mejoramos bueno, no tanto más, pero bueno, algo es algo, 14.45. Luego, cuando utilizamos, bueno, aquí vemos que si utilizaríamos un mezclador y una revolvedora eléctrica sobre chasis eléctrico, tendría un efecto contraproducente. Entonces, pues de aquí la cifra quisiera decir que bien para la revolvedora eléctrica, pero no chasis eléctrico, no. Ahora luego el Twin Shaft Lever, que como hemos visto antes, no pretende activar más del cemento, porque es la misma ley física que aquí, o por lo menos no lo hemos demostrado, pero sí que gira algo más rápido, tiene un ciclo, un consumo indirecto directo de electricidad y una huella un poco inferior. Y aquí que se ve, no está significativo aquí, pero se ve aquí sí una mejora. Se baja de pocos gramos, pero algo es algo con respecto a las otras marcas. Aquí también hemos visto que es sobre un concreto definido y el programa que estamos haciendo, pues sí que
que tomar en cuenta otras composiciones de cemento donde podrá impactar más. Ahora, aquí llegamos a Ringpan, que es el mezclador de eje vertical, donde las fuerzas son las más eficientes para mezclar. Y vemos que aquí sí que baja de manera muy significativa con respecto a 221 a 181 el impacto del CO2, quiere decir tanto en forma directa que indirecta. Aquí, por supuesto, primero el cemento, pero hemos visto que el cemento ha bajado drásticamente. Es como de 15%, de 15 a 20% con respecto. Y ahí llegamos a tasas de hidratación del cemento de casi 95. Con doble batidor, luego hay también modelos más avanzados con agitadores de más alta velocidad, donde podríamos mejorar todavía más. Pero ya aquí consideramos 40, lo que es enorme, la bajada, que corresponde de hecho a casi 20% de la bajada de emisión con respecto al sistema clásico. Y aquí además de Ringpan, doble batidor preferentemente, se utilizaría una revolvedora plug-in eléctrica sobre chasis gas, lo que ya han empezado, que es positivo. Podríamos ganar casi 1%, lo que es significativo. Ya vemos que aquí se ve que, aunque el transporte no representa tanto, será más valorado la mejora sobre el transporte si se eficienta primero la huella a la baja del cemento. Entonces, aquí lo que se pretende hacer es definir las prioridades. Y la prioridad, en principio, a nivel mundial, como lo sabe la investigación y los fabricantes, es bajar la emisión fomentada por el cemento. Ahora aquí hablamos de la planta. Obviamente, aquí hemos definido un cemento de huella en CO2 alta, normal, corriente, entre comillas. Pues si las plantas de cemento tienen una bajada en sus huellas en México, pues las podemos integrar en el modelo. Pero el problema es que eso no se hace en un día. Mientras que ustedes comprando un mezclador, es solo una inversión, una sola vez, no hay gastos cada año luego, se amortiza muy rápidamente y eso lo podemos ver en nuestra Life Cycle Cost Analysis, que es el análisis de costes también. En realidad, el ahorro de cemento compensa muchísimo y muy fácilmente con poco volumen, hasta de menos de 10,000 la inversión en un mezclador. Entonces, la conclusión sería aquí la primera prioridad en México para los que no tienen mezclado central, si quieren mejorar su saldo, su footprint, como se dice, de CO2, primero, sin dejar de mezclar con la revolvedora, como ya lo sabíamos desde el estudio de mezclado central. Y ya verán que si toman la mejor opción, podrán bajar de 400 toneladas para 10,000 metros cúbicos por año. Gracias.